El título de la palabra en este día es el poder de la vida en medio de estos tiempos. El poder de la vida en medio de estos tiempos. Tiempos donde estamos atravesando dificultades, pandemia, enfermedad, crisis económica, encierro y cuántas palabras que hoy son las que se oyen entre las multitudes, las que se oyen entre las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque es parte de la vivencia de este tiempo. Y en el medio de todo eso, hay personas, hombres y mujeres, que creemos en el Señor y que invitamos a otros a que puedan creer. Hubo un momento en el ministerio de Jesús en el que sucedió algo. Hubo alguien que había muerto. No era una persona anónima para Jesús ni para sus discípulos, sino que era alguien conocido de Jesús. Es más, quiero decirte algo, era amigo de Jesús. Se llamaba Lázaro. Sus hermanas también eran amigos de Jesús. Y había muerto. Y obviamente esta familia fue a buscar al Señor. En el medio de eso, como era una persona muy conocida y querida, todas las familias, los amigos, la gente del pueblo comenzó a llorar, a hacer duelo, comenzó a correr la noticia, la mala noticia de que Lázaro había muerto. Obviamente esa noticia llegó a los oídos de Jesús y Jesús intervino. Y quiero que podamos ver qué pasó cuando Jesús se metió en el medio de la muerte, se metió en el medio del dolor, se metió en el medio de la dificultad, porque algo poderoso ocurrió. Y quiero que juntos podamos leer algunos pasajes. Acompáñame. San Juan capítulo 11, versículo 1 al 7 dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Avanzamos un poquito en la historia. San Juan capítulo 11, versículo 17 dice: a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que llegaba, Jesús fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermana no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y nos adelantamos un poquito más adelante, y en el versículo 38 dice: conmovido, una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Qué historia fuerte, qué historia impactante. Imagínense la situación por un momento. Por favor, te pido que uses conmigo la imaginación. Esta es una familia amiga de Jesús. Marta, María, su hermano Lázaro. Jesús había estado con ellos en su casa, había comido con ellos, había compartido charlas, momentos. Jesús en ese momento no estaba en la ciudad que ellos estaban.
su hermano Lázaro enferma de muerte. Y estas mujeres lo mandan a llamar a Jesús. En ese tiempo no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, no había teléfono de línea, no había teléfono celular, no había mensaje de texto. Solamente se podían enviar mensajeros que iban de ciudad en ciudad, iban anunciando o mandando los mensajes. Así que de boca en boca se iba llevando este pedido. Y este pedido era un pedido de auxilio. Pero además cuando Jesús le llega la noticia, dice, no vamos a ir ahora, vamos a esperar un poquito más. Parecía algo loco, ¿no es cierto? Parece algo loco, porque todos hubieran pensado y los discípulos se quedaron también sorprendidos, porque todos hubieran dicho, Jesús va a agarrar rápido, hagan todo, preparen las valijas, vámonos rápido para allá. Sin embargo, Jesús decidió esperar e ir un poco más. Pero ya Jesús había profetizado, esta enfermedad no es para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Cuando Jesús emprende el viaje y llega, se encuentra, como hoy te dije en la introducción, con un panorama de malas noticias, con un panorama de muerte, con gente llorando, y con Marta, la hermana, una de las hermanas de Lázaro, porque María se quedó en la casa, saliendo al encuentro de Jesús y diciéndole, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto, porque vos sanás enfermos, si hubieras puesto tu mano sobre él, le habrá dicho Marta, y se hubiera sanado. Pero Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Él va a vivir, y ella dice, sí, yo creo que va a resucitar. Pero Jesús le estaba diciendo que Lázaro iba a resucitar en ese mismo momento. Jesús se acerca a la tumba estaba cerrada ya, porque las tumbas en el tiempo del pueblo de Israel en el oriente eran tumbas que se hacían sobre las laderas de las montañas, en piedra caliza, donde había cuevas, se buscaba ese lugar. A veces tenían varios lugares, varios rincones, eran tumbas muchas veces familiares, se usaban para ir sepultando allí los cuerpos de los diferentes familiares que iban muriendo. Esos cuerpos se envolvían en vendas, se los colocaban dentro de la tumba y luego se cerraba con una piedra y se dejaba allí para que el cuerpo luego se descomponga y queden los huesos. Y cuando los huesos se recogían después de tiempo pasado, obviamente ya, esos huesos se colocaban en urnas de piedra en otros lugares y se dejaba el espacio también para colocar otros cuerpos. Lázaro ya había pasado por el proceso en el cual había muerto, había sido envuelto en las vendas, había sido colocado en la tumba y se había corrido de la piedra. Jesús le dice, no, saquen la piedra. Marta se dice, Señor, ¿estás bien lo que estás diciendo? Mirá que ya hace 4 días. ¿Qué querés hacer? Dentro de tanto dolor, querés traernos más dificultad, más dolor, cosas más desagradables. Pero Jesús tenía algo poderoso. Y cuando quitan la piedra, Él da la orden y dice, sal fuera, Lázaro. Y el muerto sale, revivió, hubo un milagro de resurrección. Y luego les son quitadas las vendas por los discípulos. Y Lázaro vuelve a la vida. Y Jesús se manifiesta con lo que Él es, como es Él. El Salvador, el Libertador, el Dios poderoso y aquel que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Jesús estaba manifestando en el milagro de Lázaro 2 cosas. Primero, que Él iba a vencer, y de hecho lo hizo, como hoy recordamos, venció a la muerte. Él también fue sepultado y la tumba de Jesús quedó vacía porque Jesús resucitó. Y ese acto profético, al igual que el acto profético de Lázaro, nos marca que nosotros también un día moriremos, pero si hemos creído en Cristo seremos resucitados con Él. Pero también el milagro de Lázaro puede interpretarse, como en esta mañana lo vamos a interpretar, porque Jesús tiene poder de vida para nosotros en medio de toda situación. Y Él puede levantarnos de situaciones difíciles y complicadas, que aún nosotros creamos que no tienen solución, que demos por muerto, que bajemos los brazos. Él tiene poder para sacarnos de todo lugar donde el enemigo nos quiera colocar. Y de eso quiero que juntos hablemos. Dice que Jesús, cuando llegó a la tumba de Lázaro y vio a la gente, cuando vio la piedra rodada sobre el sepulcro. Conmovido se traduce como entristecido, pero también indignado. Jesús estaba triste, de hecho él lloró cuando se enteró que Lázaro había muerto, porque Jesús manifestó todos los sentimientos como un ser humano, porque era Dios hecho hombre. Pero además Jesús se indignó. ¿Por qué se indignó? Porque él sabía que la muerte no podía tener retenido a su amigo. Él quería
que el poder de la vida se manifieste. Y saben que el sepulcro bien puede representar lo que este mundo es. Vivimos, querida familia, amigos que nos ven y nos escuchan, vivimos en un mundo que cada vez se parece más a una tumba. Vivimos en un mundo en el cual las tinieblas influencian cada vez más la mente y los corazones de las personas. Tinieblas operando en gobernantes, tinieblas operando en las familias, tinieblas operando en jóvenes, en niños, tinieblas operando para traer violencia, para traer muerte, para traer destrucción, para traer angustia, para traer pecado sobre el pecado y más pecado sobre el pecado, sabiendo que la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que cada vez más se quiere tragar a sus habitantes en la oscuridad y en las tinieblas. Un mundo que quiere arrastrar a la gente hacia la oscuridad y a la muerte. Hay tumbas de dolor, gente que ha guardado sus esperanzas, las ha sepultado en una tumba de un dolor y hoy ya no tiene miras de ver hacia adelante, no tiene esperanza, no tiene ganas de vivir. Hay tumbas de depresión. La depresión te arrastra como una tumba, te quiere tragar hacia adentro, te quiere absorber para que te quedes todo el tiempo en esa cama y no quieras salir. Hay tumbas de desesperanza, de desánimo. Los brazos se bajan, el cansancio ya no es solamente cansancio físico, ahora es cansancio espiritual, ahora es cansancio mental, ahora es cansancio emocional. Esa tumba te arrastra a tal punto de que no tenés ganas tal vez ni siquiera de cocinar, de lavar los platos, de ver a tu familia, no podés disfrutar de lo que Dios pone delante tuyo. Hay tumbas de desánimo, dijimos, hay tumbas de opresión. Siento que el mundo se me está viniendo encima. Siento un peso todo el tiempo y no sé qué es. Voy al médico y me dice, usted está estresado, sobreestresado, descanse. Tome esta pastilla, la tomo y no me hace nada. Hay tumbas de temor, temor a la muerte, temor a la enfermedad. Absorben. La tumba absorbió a Lázaro hacia adentro porque estaba muerto. Las vendas lo rodearon y la piedra se corre. Si Satanás puede, va a meterte en cualquier tumba, la que pueda haber cavado para tu vida. Pero quiero darte una buena noticia. Quiero decirte que Jesucristo vive. Quiero decirte que Jesucristo resucitó. Quiero decirte que Jesucristo vive en tu vida, en la mía, en nuestros corazones. Quiero decirte que Jesús tiene el poder de la resurrección para levantarte y sacarte de toda tumba y ponerte de pie y seguir avanzando, porque mientras podamos respirar en esta tierra y Dios nos regale un nuevo día de vida, hay un propósito que cumplir. Y Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo segundo que vemos es la maravillosa asociación entre Jesucristo y los discípulos. Jesús no hace este milagro solo, aunque lo podría haber hecho. Él decide que los discípulos participen con él del milagro. Obviamente que solo él puede dar vida a un muerto, pero sin embargo él decide que los discípulos hagan dos cosas: que corran la piedra y que le saquen las vendas al muerto una vez que resucitó. ¿Por qué es esto? Porque esto representa a la iglesia. Jesús murió, resucitó y fue levantado al cielo. Hoy está, dice la palabra, querido amigo que nos ves y nos escuchás, familia, hoy Jesús está a la diestra del Padre y reina con poder. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero no dejó huérfanos a los seres humanos. Él dejó el Espíritu Santo para que todo aquel que reciba a Jesucristo recibe su Espíritu. Y todo lo que tenemos a Jesucristo somos la iglesia del Señor. Jesús dejó a la iglesia. Esa asociación entre Jesús y la iglesia sigue estando y seguirá estando hasta que Él vuelva. La iglesia está en esta tierra para anunciar las buenas noticias. La iglesia está en esta tierra para quitar las piedras y para arrancar las vendas de las personas. Lo primero que vemos es la piedra. La piedra era la que se corría. Cuando la piedra se corría, cuando el ataúd se cierra y la tierra se echa encima en la cultura actual, significa que ya no hay más nada por hacer. Esa persona terminó su tiempo.
aquí en este mundo. La piedra se corre y hay gente que tiene piedras delante que le impiden ver que hay cosas mejores, que hay fe y esperanza que nos pueden hacer vivir y recibir a través de Jesucristo fuerzas nuevas para poder avanzar aún en medio de una pandemia, aún en medio de una crisis económica, aún en medio de un encierro. No hay cosa que pueda detener a los hijos de Dios, porque no son las cadenas del mundo las que nos pueden sostener ni nos pueden retener. Nosotros somos libres en Jesucristo. Por eso un apóstol como Pablo decía: yo soy embajador en cadenas, me pueden aprisionar en mi cuerpo, pero mi palabra seguirá fluyendo. Seguía escribiendo cartas, seguía hablando a las iglesias, seguía haciendo la tarea y llenando toda la tierra del evangelio. Vos y yo somos libres. Nada nos puede retener, ni el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la angustia, ni la soledad, ni la tristeza. No estamos solos, somos iglesia. Y la iglesia de Cristo tiene poder y autoridad del Señor para quitar las piedras. Cuando oramos, cuando predicamos la palabra como en esta mañana, cuando recibimos lo que el Señor tiene, las piedras son quitadas. Y la piedra fue quitada y Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. La voz de orden poderosa y de autoridad del Señor hace que cobremos vida. Señor, dame tu palabra en esta mañana. Vos podés allí decirle: Señor, quiero tu palabra. Tomo tu palabra, lanza la palabra sobre mi vida, porque yo hoy cobro ánimo, cobro fuerza, renuevo mi esperanza en el Señor. Y lo segundo que hace la iglesia es quitar las vendas. Como te expliqué, esas vendas que rodeaban al cuerpo del muerto para que luego pueda entrar en estado de descomposición. Las vendas son las que enriedan nuestra vida para llevarnos a la tumba. Hay vendas que este mundo quiere ponerte. Hay gente que tiene vendas en sus ojos. Por eso la Biblia dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Tiene vendas. Pero la iglesia debe quitar las vendas. Por eso es tiempo de predicar la palabra en toda ocasión, en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia. Mira, el viernes estaba yo en mi oficina y se acercó un cliente, un amigo, y pudimos hablar de cosas, ¿no es cierto?, no solamente de los negocios, sino a consecuencia de las situaciones actuales, de los problemas, de las crisis, y de todo nos pusimos a hablar también de la necesidad de que tuviera esperanza. Y juntos en esa charla amena yo pude hablarle y decirle a este cliente mío del estudio y hoy un amigo también, y puedo decirte hoy un hermano en la fe, que también empezó a ver y a escuchar nuestras transmisiones. ¿Sabes qué? Pude decirle: Jesús te ama, dio su vida por vos, y hay una vida diferente. Hay perdón de pecados, hay vida eterna para vos y una vida con propósito en esta tierra, para que todo lo que hagas no caiga en saco roto, para que no caiga en la tumba del dolor, del desánimo, de la desesperanza, sino que puedas creer en un Dios vivo. Y esa palabra hizo que las vendas se caigan. Y ese día, ese mediodía, juntos en la oficina, oramos y él recibió a Cristo en su corazón. Vendas son quitadas cuando la iglesia predica la palabra y corazones son salvados, corazones son sanados por el poder del Señor. Las vendas son las que enriedan también a los propios cristianos. No te enriedes en cosas que te van a sacar del propósito de Dios. ¿Qué son las vendas, pastor, que me pueden enredar? Las confusiones. Mira, hoy en un mundo confuso, todo es confuso. Nadie tiene una verdad absoluta porque estamos viviendo una pandemia que nunca se vivió antes en el mundo. Por lo tanto, no todas las voces que se escuchan son las correctas. Pedile a Dios discernimiento y sabiduría para que no caigas en confusión dentro de la gran confusión que hay. Vendas que te enriedan y te pueden apagar la fe, te pueden llevar a la tumba del desánimo, del desaliento, de la incredulidad. Las vendas también son los chismes, las palabras de maldición. No te enriedes en conversaciones que no te van a edificar. Sácalo, porque te enriedan y te envuelven para que tu palabra, en vez de ser palabras de fe y de esperanza, se vuelvan palabras negativas, palabras de opresión, palabras de incredulidad. Las ideas equivocadas, los conceptos erróneos, todos los pleitos. No te enriedes ni dejes que nadie te enriede. Cuando ves a una persona enredada, no te enriedes con ella. Orá a Dios y en el nombre de Jesús, trata de vos de quitarle esas vendas con tu palabra, con tu oración, puesto de acuerdo con la iglesia. Hoy hay vendas que se caen en el nombre de Jesús para que nuestros ojos espirituales vean, para que nuestro corazón sea liberado, para que podamos creer en Jesucristo.
Y tal vez vos decís, bueno, pero yo perdí muchas cosas en este tiempo. Perdí cosas ahora, perdí cosas antes. Tal vez perdiste una familia, tal vez perdiste lo económico, tal vez perdiste tus fuerzas. Mira, si vos pones tu esperanza en Jesucristo, yo no sé cómo lo va a hacer. Yo sí sé que puedo darte esta palabra. Y si esta palabra vos la crees y va a tu espíritu, las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y si vos crees y tomás esta palabra, hoy yo sé que las piedras de tu vida serán quitadas, hoy yo sé que las vendas serán arrancadas y hoy yo sé que hay poder en el que puedas empezar a ver las cosas diferentes. Y si tenés que volver a empezar, podés volver a empezar. Y vos decís, pero a esta altura de mi vida volver a empezar un proyecto, volver a empezar una familia, volver a empezar de nuevo. Quiero decirte algo, la Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Hay poder en el nombre de Jesús para levantarnos y para poder avanzar. Hoy el Señor te llama, te llama, te llama. Por eso es tan importante ser parte de la iglesia. Por eso decimos, sé parte de la iglesia. Sumate a un grupo de crecimiento. Deja que ese grupo de WhatsApp en el cual te mandan una palabra, recibila. Hay alguien orando por vos. Cuando alguien ora por vos, las vendas se caen. Cuando vos orás por otro, las vendas se caen. Cuando recibís la palabra que te da ese compañero de fe, cuando recibís la palabra que te da ese maestro que te está acompañando, ese líder, mira, es una bendición. Los pastores, los maestros de la iglesia, damos palabra, nos alentamos mutuamente. ¿Por qué? Porque es tiempo de que piedras se remuevan, es tiempo de que se arranquen vendas. Necesitamos escuchar la voz del Señor que hoy te llama a salir de la tumba, de ese lugar oscuro donde no perteneces. Yo no pertenezco a la tumba del dolor, Dios ya me sacó de allí. Yo no pertenezco a la tumba del desánimo, Dios ya me sacó de ahí. Yo no pertenezco a la tumba de la incredulidad, Dios ya me sacó de allí por el poder de su Hijo Jesucristo. Yo no pertenezco a la tumba del pecado, a la tumba de la opresión, a la tumba de la angustia. El Señor me sacó de esas prisiones, el Señor me sacó de esas tumbas. Hoy yo pertenezco a Cristo y los que creen pertenecemos al Señor. El poder de la vida en medio de estos tiempos. Hay poder de vida, hay poder de vida, hay poder de vida. Y es a través de la iglesia. Su voz te llama. Familia, Dios nos llama. Oramos juntos y por eso cuando oramos hay poder. Y ahora vamos a cerrar esta reflexión orando juntos. Yo te invito a que ores conmigo allí donde estás. Vamos a orar. Y si hay alguien en tu familia que está en opresión, ponelo delante del Señor. Mira, no es tema de este mensaje, pero sí lo menciono simplemente. Marta fue una intercesora por su hermano. Ella se adelantó a Jesús a mitad del camino y le dijo, Señor, mi hermano se murió. Ya había pedido antes oración por él cuando estaba enfermo. Marta fue a los pies del Señor, fue al lugar correcto para pedir ayuda al único que tiene poder sobre la vida y la muerte, Jesucristo, el poder de la resurrección, el poder de la vida. Si vos estás pasando por un momento duro, difícil, ponelo allí. Si tenés un familiar, escribilo ahora en el chat. Y si estás viendo esta emisión ya grabada, aún podés dejarnos tus comentarios en YouTube, en Facebook. Nos estaremos comunicando con vos. Hay un número de WhatsApp de Acercate a Jesús. Podés mandar tu mensaje allí a través de las redes sociales. Alguien se va a comunicar con vos, un pastor, un líder, alguien que te va a ayudar. Necesitamos que alguien quite la piedra muchas veces. Y hay alguien siempre con fe y con el poder de Dios para ayudarnos y levantarnos en los momentos difíciles. Y como iglesia y como familia, quitaremos tus vendas. Te desataremos, te apoyaremos, te ayudaremos en este proceso en tu vida, en el que estamos todos, pero qué maravilloso es saber que hay poder, el poder de la vida. ¿Y saben qué sucedió después de ahí? El duelo se transformó en fiesta. Toda la gente y las noticias que hablaban de la muerte, de la tristeza, ahora hablaban de que Lázaro estaba vivo, porque el Señor transforma nuestra tristeza en alegría. Y por eso te dije que vamos a orar, porque eso es lo que el Señor hace. Dice el Salmo 30, 11 al 12, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Oro con cada uno de las personas que están viendo y escuchando esta emisión de Acércate a Jesús. Hemos recibido tu palabra y hemos creído en que en vos opera el poder de la vida, porque vos sos resurrección y la vida. Señor, gracias porque sabemos
que si tenemos a Cristo no estamos solos. Si alguien está viendo y escuchando y se sentía solo, si nunca había creído, que ahora allí donde está, Señor, pueda decir conmigo: Señor Jesús, te pido perdón, te recibo como mi Salvador, dame el poder de la vida. Y Señor, creemos en vos, y todos los que creemos, más los que hoy han creído con esta palabra, te pedimos, Señor, que en este tiempo, tanto por nosotros como por las personas que allí estamos levantando en el chat, Señor, en los comentarios, toda esa gente, Señor, que hoy tal vez está oprimida, abatida, angustiada, Señor, que ha dejado que la tumba del dolor, de la angustia, de la desesperanza, del desánimo, de la incredulidad lo absorba. Hoy, en el nombre de Jesucristo, yo tomo autoridad junto con todos los pastores y guerreros de oración que están orando conmigo y líderes, y en el nombre de Jesús oro y declaro que la piedra es arrancada. Hoy arrancamos con la palabra de poder de Dios toda piedra, y en el nombre de Jesucristo lanzo la palabra y declaro: sal fuera, salí fuera. Levántate, porque el dolor, la angustia, la opresión, la tristeza, la depresión, la soledad no es tu lugar. Esa tumba no te podrá retener. Yo declaro: levántate en el nombre de Jesús, cobra ánimo, cobra el poder de la vida que opera en vos. Levántate. Y hoy yo arranco toda venda en el nombre de Jesús. Todo lo que te enredaba con confusiones en tu mente. Oro por las mentes que estaban confundidas y declaro que se rompe toda opresión en las mentes, toda confusión. Oro en el nombre de Jesús, todo aquel que ha creído palabras, que le han lanzado palabras de maldición y ha caído en el enredo de palabras de maldición. Yo las arranco en el nombre de Jesús. Arranco las vendas de los ojos, arranco las vendas, Señor, de las emociones que había oprimido allí el enemigo. Saco, arranco en el nombre de Jesús y declaro que hay poder de Cristo. Hoy yo declaro que la tristeza se convierte en alegría, que el desánimo se convierte en ganas de cantar, de hablar, de predicar tu palabra. Hoy yo declaro, Señor, que hay poder, poder de la vida, y ese poder está en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.